pichines y bienvenidos un día más al canal. ¡Toro! Para todos aquellos que no me conozcáis o si es vuestro primer vídeo, hola, soy Liris, más conocida como LiriQ, y en este vídeo os voy a enseñar un tutorial un poco improvisado donde os enseño de forma diferente a cómo dibujar anatomía humana, bustos, cuáles son mis métodos de encaje y figura. Eso sí, voy a enfocarme un poco en la figura femenina, pero al final es un poquito igual o parecido al masculino, pero ya lo veremos más adelante en el vídeo. Y antes de empezar, quería agradeceros de corazón el enorme apoyo que he recibido con el último vídeo de la semana pasada, donde os enseño a dibujar con bolígrafo. Por si no lo habéis visto, lo tendréis anclado en la descripción del vídeo. Estoy súper contenta, así que espero que os gusten los siguientes vídeos que compartiré con todos vosotros, ya sea tutoriales, consejitos, playlists y demás. Así que bienvenidos a todos los nuevos y los siguientes que lleguéis. Así, recordatorio, la próxima semana no voy a poder subir contenido nuevo, ya que estaré por Gijón y no volveré a la semana del 4. Así que me da pena tener que deciros que no podré dejaros nuevos vídeos en creo que casi 2 semanas. Pero bueno, igualmente tenéis mucho contenido por si no habéis visto mis tutoriales anteriores de cómo dibujar manos, rostros, pies. Y para estar en contacto me podéis ver por vía Instagram, TikTok, seguramente me dé por grabar algunos cachitos de mi viaje a Gijón, me dé por hacer un TikTok o incluso un blog para YouTube, así modo especial. Pero bueno, igualmente estaremos en contacto, ¿vale? Así que... Y después de este mini mensaje de amor, os dejo con el tutorial de hoy. Como dije anteriormente, os voy a enseñar cómo dibujar cuerpos, diferentes poses y su estructura básica, cómo lo hago personalmente y os daré una serie de trucos para que practiquéis este tipo de estructura. Y como recordatorio tenéis un par de listas de reproducción donde os enseño cómo dibujar desde cero y donde os doy consejitos para empezar a dibujar que os dejaré en la descripción del vídeo. Así que nada, coged vuestros cuadernos de sketch y estad atentos porque vamos a empezar. Para el tutorial de esta semana he decidido usar mi OC rediseñado para este vídeo en particular, usándome a mí misma de modelo con una serie de fotos que he recreado especialmente para enseñaros. Y ya con mis materiales favoritos, comencé a ilustrar. A la hora de crear diversas poses con diferentes puntos de fuga, siempre es recomendable exagerar las poses y que se vean dinámicas, pero con poses sencillitas puedes crear que las ilustraciones se vean muy atractivas. Cuando yo no fijo una mano en la ilustración y me toca encajar, lo primero que hago son unas líneas finas que hacen como guía para saber por dónde va a ir la figura en la hoja. Siempre comienzo desde la cabeza, creando un círculo u óvalo y ya unas líneas que dibujan la estructura entera, donde tanteo a ojo fijándome en la referencia. Para las partes móviles del cuerpo, ya sean hombros, rodillas, siempre dibujo un círculo para saber aproximadamente por dónde irá el resto, como podéis ver en el vídeo. Y como siempre digo, con pocas líneas podéis crear cualquier cosa. Y recordad que para la hora del boceto no apretéis, dejad que el lápiz acaricie el papel para las futuras correcciones. Y ahora a pasar a limpio. A la hora de dibujar el rostro en la figura, como dije en mis vídeos anteriores, siempre empiezo desde la nariz expandiendo al resto de la cara. Para marcar mejor por dónde tiene que ir cada parte que constituye el cuerpo, como son los brazos o los huecos que hay entre el costado y la pierna como ejemplo, siempre mido a ojo recurriendo al modelo para poderlo imitar lo mejor posible. Y ya con el estilo personal de cada uno vais creando la figura. En mi caso particular, a mí me gusta alargar un poquito más las extremidades, el cuello y los dedos. Para dibujar anatomía me gusta recomendar que lleve al menos una prenda, porque así os animáis a practicar dibujar ropa y pliegues. Es una buena forma de aprender cómo cae la prenda, las arrugas que se forman. Y para dibujar pelo hago unas líneas sencillitas, dependiendo de si es liso o rizado. Como extra, para dibujar la figura masculina hago lo mismo que en la mujer. Solo que en vez de usar formas geométricas circulares ovaladas, uso más formas rectas, cuadradas, como son en las partes de los pectorales, espalda e incluso en las piernas. Si os llama la atención y queréis saber cómo dibujo el cuerpo masculino, déjamelo en comentarios. Os dejo con el proceso para que lo podáis observar tranquilamente.
Como curiosidad, mi primer OC fue esta personita, donde me retrato como una especie de musa con orejas de conejo y unos cuernecitos de ciervo. Representa mi lado más natural y afín a la naturaleza. Desde pequeña he querido vivir rodeada de verde y es de ahí donde siento total inspiración hacia mis dibujos, aun retratando la muerte en él, ya que la naturaleza siempre es salvaje, oscura, pero preciosa a los ojos del que la contempla. Y bueno, en este momento del vídeo me sentía completamente cansada, ya que eran las 7 de la tarde y no me salió la pose que quería hacer y llevaba desde las 9 de la mañana dibujando sin parar. Así que borré y comencé de nuevo. Y como en la primera pose, empecé con un óvalo y líneas creando la figura. Para la parte de las manos podéis hacer un encuadre que constituye un cuadrado o rectángulo para las palmas y cilindros para los dedos. También tenéis un vídeo donde os enseño más en detalle a cómo dibujar manos. Para esta pose lo encajé en un par de círculos, pero como comenté anteriormente, fui directa al detalle, empezando por el pulgar y a ojo coloqué los demás dedillos. Fijándome del modelo, dibujé con líneas tímidas los pliegues de la ropa, las piernas. También me dibujé de espaldas para enseñar a simple vista cómo se comportaban los pliegues del vestido. Y bueno, este par de bustos los dibujé creyendo que tenía la cama encendida, pero sorpresa, no. Para que os hagáis una idea, lo encajé con unas líneas que partían de los extremos de los hombros, pechos y un acabado en punta hacia el bajo vientre. Y para el otro lo mismo, pero tumbado. Y ya al detalle iba marcando fijándome en el modelo. Y para cerrar la ilustración y dejarla más decorada, me puse a dibujar estos mini marcos inspirados en mis propios dibujos de mi cuaderno de aves. Firmamos la ilustración y dibujo realizado. Espero que os guste el resultado final, que hayáis disfrutado muchísimo del vídeo y sobre todo aprendido mucho de mi forma de encaje y composición. Nos vemos en el siguiente vídeo y cuídense. Hasta pronto y adiós.